Hola, ¿qué tal amigos? Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a este espacio. Estamos aquí una vez más. Vamos a empezar con nuestra clase número 4 de la lección La Torá y la alimentación de santidad. Voy a pedirles por favor que apaguen su micrófono, que lo tengan por ahí prendido. A ver. Ok. Voy a compartirle mi pantalla. Les decía que vamos a empezar hoy ya el tema. Hace ocho días terminamos como el tema de lo que es la Torá, el Tanaj hebreo. Vimos el tema de Levítico, el tema de Levítico 11, lo estudiamos ampliamente, Deuteronomio, y nos quedó claro que hay prácticamente dos razones, lo veíamos, por las cuales, y una era que el Eterno mandó que un animal no es, o sea, hay unos animales que son puros, otros que son impuros, no tiene nada que ver con que sean malos, sino que unos son, declaró aptos para comer y otros no, para el consumo humano, otros no, y otros que cuando son aptos y son sacrificados a los ídolos, pues uno no puede participar en una mesa donde están haciendo sacrificios a ídolos, así sea un animal puro, no se puede comer. Eso es lo que nos enseña que la alimentación sí está relacionada con la santidad, porque recuerden que la santidad tiene que ver con ser apartado, ¿no? Consagrado para el Creador, vivir de la forma en que el Creador lo dijo que debíamos vivir, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a entrar ya a ver los textos con los que hay controversia en el Brit Hadashah, o como lo conocen popularmente, el Nuevo Testamento, y vamos a analizar, porque al parecer hay unas contradicciones, pero antes de ello quiero crear como una base antes de empezar a hablar directamente del tema, así como cuando empezamos el tema inicial, colocamos unos fundamentos y empezamos a explicar un poco lo que significa puro e impuro. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Perdón. No he Sí, compartido pantalla según veo. Me están sí, viendo Javi, a te mí. ve. Ok, Te vemos a ti, la pantalla no. ok. Ahora Disculpe, sí. okay. Discúlpeme que estoy descontrolado por todo lo que pasó. Ok, aquí ya están viendo mi pantalla. Entonces vamos a colocar primero como un fundamento, unos aspectos a tener en cuenta antes de abordar el tema directamente en el Brit Hadashah. Entonces, contextualizando los pasajes difíciles del Brit Hadashah y el Pacto Renovado. Esto que voy a mencionar en el módulo 1 lo tocamos, pero recuerden que el creador dice que aprendemos por repetición. Dice, y estas palabras las repetirás, por eso algunas veces yo soy reiterativo y repetitivo en muchas cosas, pero es porque no podemos olvidarlas cuando vamos a entrar a analizar textos y demás. Y en esta ocasión quiero recordar unos textos muy importantes antes de abordar este tema. El pasaje de segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 15 dice, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, hay varias cosas que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Nos está advirtiendo que Pablo habló algunos temas difíciles de entender. Hoy en día vemos que se leen las cartas de Pablo, se leen literal y todo el mundo las entiende supuestamente. Pero vemos que él nos está diciendo que hay cosas que son difíciles. Que los indoctos, ¿y qué es un indocto? Recuerden que nosotros vimos qué es la sana doctrina. La sana doctrina es la Torá. Lo vimos y eso quedó claro. Entonces, ¿qué es una persona indocta? Una persona indocta es una persona que no conoce la doctrina, que no conoce la Torá. Entonces, al ser un indocto, ¿va a torcer qué? Los escritos de Pablo, pero cuando dice aquí, como también las otras escrituras, ¿cuáles escrituras? ¿Cuáles eran las escrituras
que ellos estudiaban en el primer siglo y con las cuales predicaban. Con la Torá, los profetas y los escritos. Es decir, lo que vimos en las clases anteriores, eso era lo que ellos manejaban. Ahí estaba la doctrina. Porque recuerden que las cartas fueron escritas después del año 50. Y como cartas dirigidas a personas en particular y a diferentes congregaciones después, de diferentes localidades. Y ya después, finalizando el siglo II, es que eso se empieza a establecer como cartas y empiezan a formar un canon. O sea, que aquí en el primer siglo no había Nuevo Testamento, ellos no enseñaban con Nuevo Testamento, enseñaban era con la Torá. Entonces, aparte de que tuercen las cartas de Pablo, que circulaban algunas de un lado al otro, que él había enviado, las escrituras donde estaba la doctrina, pues imagínense, peor todavía. Y dice, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, conociéndolos de antemano, guardaos para que no os caigas de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Es decir, se estaban torciendo las escrituras sagradas, Torá y profetas y demás, las cartas de Pablo, y las estaban utilizando ¿para qué? Para libertinaje. Y que en el contexto de ellos, ¿qué significaría libertinaje? Hacer lo contrario de lo que Pablo quería decir, y peor aún, hacer lo contrario de lo que la Torá dice que hay que hacer. ¿Ya? Libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua Mesías. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, Pedro nos advierte claramente, pero hoy vemos que todo el mundo al parecer lee las cartas de Pablo, las cita y las entiende así como las lee. Y ahí hay un gran problema, porque hay unas cosas que Pablo dice, y que ya lo hemos visto, dice una cosa aquí y acá parece que dijera otra. Entonces, Pablo era bipolar o estaba loco, porque por acá habla bien de la ley, por acá habla mal. Entonces hay algo que no estamos entendiendo. Dice, antes de abordar estos pasajes mal interpretados por la mayoría de la cristiandad, debemos recordar lo que significa la Torá para el Mesías y para algunos de sus apóstoles. Para algunos me refiero a los que escribieron, porque no todos escribieron. Entonces, eso algunos son los que escribieron cartas. Dice lo siguiente, palabras de Shaul o Pablo en sus escritos. Romanos 7 dice lo siguiente, ¿qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conociera la codicia, si la Torá no dijera, no codiciarás. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire lo que está diciendo Pablo, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. La Torá es espiritual. Ojo, aquí yo no me voy a extender porque estos pasajes ya los vimos cuando vimos el tema de introducción a la Torá. Quiero colocarlo como base, como recordatorio, ahorita que empecemos a abordar estos temas para que ustedes sepan qué era lo que ellos tenían en sus mentes. ¿Sí? Las personas que nos van a ver por primera vez a través de este estudio, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube, en el módulo 1, Teshua volviendo al camino de vida, y se vean esas enseñanzas que son la base de esto que estamos viendo. Y ahí sí lo explico ampliamente. Pero mire que para Pablo la Torá es la verdad, es verdad, es santa, el mandamiento es justo, bueno, y es espiritual. A nosotros nos han dicho que la ley no es espiritual, que ahorita andamos en el espíritu y que la ley eso no es. No, la ley es espiritual porque es la que nos da el mandamiento que cuando lo guardamos nosotros, lo aplicamos, nos comportamos en el espíritu. ¿Ya? Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la emuná a los de la circuncisión y por medio de la emuná a los de la incircuncisión. Luego, por la emuná o por la fe, invalidamos la Torá. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿Qué hizo Pablo? Confirmó la Torá. No la abolió, ni la quitó, ni nada de eso. Ahí mismo Pablo hablándole a Timoteo en capítulo, Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8 dice, pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué? Porque en ese momento muchos la estaban usando de manera ilegítima.
Y a esos son los que se enfrenta Pablo, a los que estaban utilizando la Torá de manera ilegítima. Primera de Corintios 2:14 dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, recuerden que la Torá es la que me marca el camino y la que me dice qué es bueno y qué es malo. Entonces el espiritual, de acuerdo a la Torá, juzga qué es bueno y qué es malo de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que el Creador ha dicho, qué es bueno y qué es malo. Cambia el hombre natural, como no conoce, no entiende, pues está perdido. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Mire que Pablo está diciendo que nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de él. ¿Y qué era lo que tenía el Mesías en la mente? Bueno, en Mateo 5:17 vamos a ver qué dice. Dice, no penséis que he venido a abolir, a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yot, ni un trazo, por muy pequeño que sea, pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces mire que el Mesías no dijo que él no venía a abolir la ley, pero que cuando él muriera, después de eso, sí la Torá la iban a cambiar, la podían abolir y hacer con ella lo que quisieran. No. Él dijo que él vino fue a darle cumplimiento, a llenarla, a darle un mayor entendimiento, a cumplirla. Y hasta que no pase el cielo y la tierra, no se le puede quitar ni una coma, ni una tilde, ni un trazo muy pequeño de la Torá. Yo esta mañana me levanté, aquí al lado mío hay una ventana, sigo viendo cielo y sigo viendo tierra. No le podemos quitar ni una coma ni una tilde. Y estas últimas 3 semanas que empezamos este estudio, hemos abordado un tema, el tema de la alimentación de santidad, de acuerdo con lo que el Creador dice. Y eso era un capítulo completo. Levítico 11 era un capítulo. Deuteronomio 14, casi un capítulo, como medio capítulo. O sea que ahí sí, nosotros quitamos eso, no estamos quitando ni una coma, ni una tilde, ni un trazo muy pequeño de la Torá, sino que estamos quitando un capítulo completo. Y el Eterno dijo que eso no, el Mesías dijo que no. El Eterno dijo, no le añadas ni le quites. El Mesías está diciendo que él no viene a cambiar nada, porque es que él viene a hacer la voluntad del Padre. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y vimos que el Eterno le dedicó 2, 3 capítulos al tema de los alimentos. O sea que no es pequeño. Cualquiera que quebrante y lo enseñe será llamado muy pequeño y enseña al hombre será llamado pequeño en el reino de los cielos. Es decir, no va a entrar. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia mayor que los escribas y fariseos. Ellos en ese momento muchos de ellos estaban desviando. Y por eso el Mesías viene a corregir. Por eso él colocó el dedo en la llaga en los puntos donde ellos estaban equivocados. En los que ellos estaban haciendo las cosas bien, no les dijo nada. Mateo 19:17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y bueno, y podemos coger muchos textos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Y cuál era la palabra? La Torá. Entonces, en la mente del Mesías, ¿qué era lo que estaba? Como está aquí en la figurita. Era la Torá. Porque él es el Mesías no venía a abolir ni a cambiar, el Mesías venía a enseñar cómo se debe guardar la Torá. Eso es lo que era la mente del Mesías. Y Pablo dice que nosotros tenemos la mente del Mesías. Es decir, que nosotros deberíamos, ¿qué? Aprender los mandamientos del Creador. Así como está diciendo el Mesías, guardad mis mandamientos. Y ya entendemos que el Brit Hadashah, el pacto renovado, es que el Creador que quería escribir esa Torá en nuestra mente y en nuestro corazón.
¿Para qué? Para que lo pusiéramos por obra. Porque inicialmente el pacto lo quebrantaron. ¿Quiénes? El pueblo. Ahora nos va a dar de su rúa para que nos dé no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para que ahorita sí la guardemos. Ahora, vamos a continuar acá. Palabras de Jacobo, hermano del Mesías. Dice, Jacobo, que era el líder de la congregación de Jerusalén, dice en Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren. ¿Se acuerdan de Josué? Recita y medita en este, esfuérzate y sé valiente en hacer conforme a la Torá de mi siervo Moisés. Así serás, esfuérzate y sé valiente en hacer, recitarás de ella de día y de noche para ser prosperado en todas las cosas que hagas. Aquí está conectado. Esa Torá fue dada en un contexto de liberación. Los liberaron de Egipto, liberación física cuando el mar cae sobre los soldados egipcios, liberación espiritual cuando les entrega los mandamientos, la Torá. Esa es la perfecta ley, la de la libertad. ¿Sí? La que ya los indoctos estaban torciendo y ya esa libertad volviendo la libertinaje. Y en Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad. ¿Sí? Que ya otros lo habían cogido como un libertinaje. Ahora, ya teniendo en cuenta estos fundamentos, estos principios, antes de abordar este tema, pues cabrían hacerse una reflexión y unas preguntas que deben surgir después de ver esto, del pensamiento del Mesías y de los apóstoles, de lo que él enseñó. El Mesías, Yeshua, ordenó y enseñó que ya se podía comer de todo. Y cuando él dice que se puede, cuando dice que se puede comer de todo, es tanto lo puro como lo impuro. ¿Será que él enseñó eso? ¿Será que el Mesías contrarió al Padre de todo lo que vimos en estas tres clases? Y dijo que ya eso no y que ahorita podemos comer de todo. Y si él enseñó que podíamos comer de todo, entonces él fue el primero en darnos ejemplo en comer de todo. O sea que el Mesías también comió cerdo, camarones, bueno, todo lo que vimos que no se podía comer. Reflexionemos en eso. El Mesías no puede quebrantar la Torá. ¿Qué es eso de que el Mesías hizo limpios todos los alimentos? ¿Será que Yeshua comió esos animales impuros? Bueno, eso es lo que vamos a mirar. ¿Los apóstoles también comieron animales impuros? ¿Enseñaron ellos a sus discípulos que ya se podía comer de todo? ¿Porque todo ya era limpio? ¿Será que sí? ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Alguien me escribió que no escuchaba. Sí. Perfecto, estamos perfectos. Ya tiene que ver entonces problema particular del internet de la persona. Ok, sigamos acá. Entonces vamos a empezar a abordar ahora sí del pasaje central. Si en la Torá el pasaje central era Levítico 11, en el Brit Hadashah el pasaje central sería Marcos 7, que es el que todo el mundo cita para decir que el Mesías, que Yeshua hizo limpios todos los alimentos. Entonces vamos a analizarlo. Siempre se lee este texto, ¿no? Estos versículos. Y llamando, Marcos 7:14, y llamando hacia toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, siempre nos han dicho, nos han citado estos versículos para decir, vea, ya, yo ya puedo comer la lechoncita, los camaroncitos y todos los animales que el Eterno dijo allá en la Torá que eran impuros y que no se podían comer. Entonces ya que el Mesías nos liberó y ya podemos comer de todo. Eso es lo que siempre se ha enseñado. ¿Será que eso es así? ¿Será que el Mesías va a decir eso y contrariar a su padre? Yo creo que es mejor que analicemos mejor ese pasaje. Entonces,
vamos a ir al texto directamente, Marcos 7. Entonces hay que analizar primero, hacer una correcta exégesis, o sea, analizar el contexto, con quién estaba hablando el Mesías, a quién se estaba dirigiendo él, qué tema es el que están manejando ellos, para poder hacer una correcta interpretación. Si no entendemos cómo pensaba el Mesías, cómo pensaban las personas con las que él estaba hablando, con quién estaba hablando, que eso es importante, nunca vamos a entender correctamente el texto. Me gusta mucho una frase que dice uno de mis maestros, que llama Rico Cortés, que dice que la Torá, o sea, la palabra del Creador, fue dada para nosotros, para nosotros, pero no a nosotros. O sea, sí es un mensaje para nosotros, pero inicialmente no fue escrita a nosotros. Fue escrita a un pueblo en específico en otra época, a una cultura, y hay un entendimiento que nosotros no entendemos ahí, que tiene que ver con el tema del contexto, el idioma, hebraísmos y demás, que hay que entrar a comprender. Nosotros ahora tenemos con una mentalidad de esta época que tendremos que adentrarnos al texto, estudiar y poder comprender qué era lo que ellos estaban entendiendo, y ahí sí, a partir de ahí, poder hacer una interpretación más correcta para nosotros. Vamos a hacer unas preguntitas y vamos a irlas resolviendo para que nos dé luz y podamos comprender mejor este pasaje. Dice, versículo, la primera pregunta que queremos hacer es, ¿con quién estaba hablando el Mesías? Vamos a mirarlo aquí. Dice, se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Va solamente a mostrarles con quién estaba hablando él, y vamos a leer el versículo que dice que hizo limpios todos los alimentos, y ahí de entrada ustedes van a analizar muchas cosas. Entonces, ¿con quién hablaba él? Dice, se juntaron con los fariseos y algunos escribas. ¿Sí? Y en el versículo 17, cuando hace la exhortación, dice que cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Entonces la pregunta es, ¿con quién estaba hablando el Mesías? Con fariseos, algunos escribas y los discípulos. ¿Qué tenían en común ellos? Que todos eran judíos. El Mesías era judío, los apóstoles eran judíos, los fariseos y los escribas, ¿qué eran? Judíos. ¿Sí? O sea, ahí no habían ni chinos, ni colombianos, ni pastusos, ni mexicanos, ni dominicanos, ni puertorriqueños. No, él estaba hablando, él era un judío hablando con judíos. ¿Qué tenían en la mente esos judíos? ¿Cuál era su cultura? ¿Qué pensaban ellos acerca de los alimentos? ¿Qué tenía el Mesías en mente? Tenía Levítico, capítulo 11. Tenía muy claro qué animales son alimento y qué animales no son declarados como alimento y cuáles sí. Por lo tanto, cuando leemos acá este versículo que dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, ya ellos ahí tenían claro qué es alimento. O sea, si el versículo dijera que estaba hablando con chinos, ¿sí? Dice que se alejó de la multitud y le dijo a los chinos o a los colombianos o a los pastusos o dominicanos, entonces esa frase de que hizo limpios todos los alimentos, ahí sí yo podría entender que si me está hablando a mí y conoce mi cultura, entonces me está diciendo que yo puedo comer cerdo y camarones y langosta y todo eso, ahí sí podría entenderlo. Pero resulta que él está hablando con judíos y eso no es alimento para ellos. Recordemos que ellos tienen la cultura de la Torá, lo que Dios les dijo. ¿Sabe? Cuando dice ahí que hizo limpios todos los alimentos, se está refiriendo a lo que para ellos es alimentos. Porque si ese texto lo lee un chino, va a entender, o sea que puedo comer cerdo, perro, gato, cucarachas, ¿sí?
todo lo que tenga alas y no sea un avión, y todo lo que tenga patas y no sea una mesa. Todo me lo puedo comer. Pero si lo lee un colombiano no va a entender que puede comer perro y gato y ratón y todas estas cosas, sino lo que en su cultura le ha enseñado que puede comer. Cerdo y camarones y estas cuestiones. Entonces mire que dependiendo quién lo lea, ese texto va a interpretar de acuerdo a su cultura. Pero él no estaba hablando con ninguno chino ni colombiano ni nada de esto. Estaba hablando con judíos. O sea que mire que ya ahí de entrada empieza a tambalear ese dogma que nos han enseñado, con una interpretación de este tiempo sin tener en cuenta un contexto, haciendo una exégesis, ya una interpretación personal y particular acomodada a lo que yo quiero que diga el texto, nada que ver con lo que realmente el texto nos está mostrando dentro de un contexto determinado y específico, que es muy claro. Ahora, sigamos leyendo. Pero se juntaron a Yeshua, vamos a entrar a analizarlo de todas formas porque esto tiene que quedar claro. Se juntaron Yeshua, los fariseos y algunos de los escribas que han venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces hay una segunda pregunta ahí. ¿Qué hay que hacer? Dame un segundo. Hay una segunda pregunta ahí que dice, a ver. Enredado. ¿Cuál era O sea, primero, ellos estaban comiendo pan. La pregunta es, ¿el pan en algún momento hemos leído que es un alimento, que es un animal o un alimento impuro? No. Estaban comiendo era pan. Lo que era impuro era ¿qué? Las manos, no el pan. Esto es, no lavadas, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ojo, mire que no le están diciendo conforme a la Torá, sino conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras. O sea, el meollo del asunto era las manos, no el alimento como tal. O sea, el pan no es impuro. El pan es un alimento que es producto de la tierra y de ahí es creado y no hay ningún problema con comer pan. O sea, el pan era el elemento básico de la canasta familiar en aquel entonces y todo el mundo comía pan. O sea, que el pan no era el problema, el pan no era el impuro. Aquí el tema son las manos impuras. ¿Por qué? Porque no se las habían lavado, no se lavaban las manos. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es la tradición de los ancianos de lavarse las manos? Ahora, hay que dejar claro que ese lavado de manos que está hablando ahí no es el lavado físico de agua y jabón, sino un lavado ritual que se llama en hebreo Netilat Yadayim, que es una tradición que ellos adoptaron y ya les vamos a explicar por qué. ¿Es un mandamiento hacer ese lavado de mano ritual? Sí y no. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿de dónde surge? O sea, sí hay un mandamiento. Vamos a Éxodo 30, 21. Éxodo 30, 21 dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. O sea, pero aquí está hablando, si leemos del 20, él está hablando en un contexto del templo, está hablando en un contexto de si vemos acá, ha hablado nada de Moisés diciendo,
Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo del reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Adonai, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendré por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, ¿estaba un mandamiento que dijera eso? Sí. ¿Pero a quién estaba dirigido? A Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes. Aarón el sumo sacerdote y los hijos de él, la descendencia de él, los sacerdotes. Entonces, estos son el lavacro, donde ellos tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar aquí a la Sará, que era el lugar donde estaba el altar de sacrificios, y para poder entrar aquí al lugar santo, y también acá al lugar santísimo, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez en el año. Entonces, ¿hay un mandamiento que me diga que me tengo que lavar las manos? Sí, pero ¿a quién estaba dirigido? Al sacerdocio. En estas áreas del tabernáculo o aquí en el templo que estamos mostrando esta imagen, un israelita regular, normalito, no podía entrar ahí, no tenía acceso ahí. Él no podía entrar ahí, a esos lugares. Aquí solamente estaban los sacerdotes, aquí en el Azara y aquí en el lugar santo. Lo mismo el sumo sacerdote que podía caminar todo esto, pero él sí una vez al año podía entrar acá donde estaba el arca del pacto. ¿Qué pasó? Recuerden que cuando vimos en la lección de identidad, vinieron exilios, cautiverios, destrucciones del templo. Inicialmente cuando se destruye el templo en Babilonia, recuerden que el templo era el lugar central, el eje central de la comunidad. Todo giraba en torno al templo. Había comercio y había todo eso en los lugares aledaños, porque es que era donde residía la presencia del Creador. Entonces todo giraba alrededor del templo. Cuando destruía el templo, pues era algo terrible para la sociedad. Se los llevaban en cautiverio en Babilonia y entonces ellos, para no perder las costumbres y no perder todo este protocolo de santidad, el protocolo de cómo adorar al Creador, ellos trasladan todas estas costumbres y leyes que en este caso que estamos hablando eran para los sacerdotes, la trasladan para las casas, es decir, ya para las casas de todos los israelitas comunes y corrientes, con el objetivo de preservar la cultura, con ese objetivo, preservar la cultura. Entonces, aplican esas prácticas del templo y las trasladan ya a los hogares y a la vida regular de la sociedad. Con una buena intención, sí, no perder la cultura y demás. El problema es que ya ellos, los rabinos y demás, empezaron a establecerlo como si ya fuera un mandamiento directo de Dios, que los israelitas regulares tenían que hacer eso pues en la vida normal, en las casas y en todo lugar donde iban. Y entonces era ahí cuando esa tradición empieza a volverse cargosa. Entonces cuando encontramos textos en el Brit Hadashah que hablan como si la carga fuera que habla que da tan pesadas cargas sobre el pueblo, los fariseos se está refiriendo a ese tipo de leyes que con una buena intención la han colocado, además muchas de ellas otras como cercos, con una buena intención, pero genera volviéndose una carga porque lo ponen directo como si Dios lo hubiera establecido así. Y aquí estamos viendo después de que no era así. Y lo estaban aplicando ya en un contexto no de templo, sino en un contexto diferente. Y por eso se habla de una tradición. Ahora, vamos a leer otro texto, que es el Salmo 24:4. Ya en la época del Mesías había templo otra vez, pero ya ellos venían con la tradición desde allá de Babilonia, porque ahí fue cuando se construyeron las sinagogas, recuerden que eso lo vimos, y ya pues, aparte del templo, también lo practicaban en la vida cotidiana. Salmo 24:4. Salmo 24:4 dice, el limpio de manos y puro de corazón
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces esto de limpio de manos y puro de corazón, de ahí lo toman pues para hacer alusión al lavado ritual. Entonces usted podía tener, los apóstoles cuando dice que comían pan con manos impuras, no es que las tuvieran sucias en sí, sino que no habían hecho ese lavado ritual para comer ese alimento que llaman Netilat Yadayim. Ahora, en la página de Jabat nos explica algo de esto. Entonces, tu casa ya se convierte como en el templo. Tu mesa es un altar de sacrificios. Y entonces ahí tienes que... Y todo esto, como les digo, lo querían aplicar en muchas esferas de la vida cotidiana. Entonces dice, la mesa es como tu altar, tú eres el sacerdote. De hecho, ahorita en el Mesías, ¿qué se dice? Que ahora nosotros somos sacerdotes y que nosotros somos un templo. Entonces, mire que de una u otra manera, todo ese protocolo del templo, nosotros ahorita en el Mesías, es necesario conocerlo para saber cómo comportarnos como templo y como ese real sacerdocio, ¿no? La mesa es como tu altar, tú eres el sacerdote, tu plato de comida es el sacrificio, entonces haces el ritual de lavado de manos, dices una bendición y te sumerges para hacer de esos carbohidratos y proteínas una experiencia divina. Algunas instrucciones sobre el lavado de manos para comer. Solo se realiza cuando se come pan o matzá. El matzá es el pan sin levadura. El pan es considerado la comida principal. 2. Antes del lavado ritual de las manos, las mismas deben estar limpias. O sea, ya te las has lavado con agua y jabón y luego sigue el lavado ritual, que es el que se refiere. Libre de cualquier cosa que obstruya entre el agua y la piel. Netilat Yadayim es un ritual espiritual, no una práctica de higiene. Se deben quitar los anillos a menos que nunca se saquen. Se llena un recipiente con agua y se vierte 3 veces sobre la mano derecha y 3 sobre la mano izquierda, los zurdos al revés. El agua debe cubrir toda la mano hasta la muñeca. Se acostumbra a usar abundante agua, símbolo de abundante bendición. Entonces voy a ponerlo aquí que me vea más grandecito. ¿Cómo era que hacían esta práctica? Ellos cogían, como lo vieron ahorita en la imagen, era una jarrita de 2 orejitas y la cogías de esta forma y te hacías el lavado y hacías una bendición y luego ibas alternando, te lavabas la otra y luego volvías y la tomabas, o sea, 3 veces una mano y 3 veces la otra alternado. Así era que consistía este lavado ritual. Dice el punto 5, luego del lavado se recita la bendición impresa pues, en los libros. Se secan las manos, o sea, esto ya es algo moderno, ¿no? Que nos está arrojando luz. Se secan las manos y no se habla hasta recitar la bendición del pan y haber tragado el primer bocado del mismo. Esta es la orden para lavarse las manos a la mañana. Toma el jarro con su mano derecha. Bueno, lo que les acabé de hablar, la forma en que se debía hacer. Luego se secan las manos. ¿Listo? Ahora, entonces, todo eso que estamos hablando aquí, de esas costumbres, es lo que está pasando acá en Marcos. Que ellos ya traían esas costumbres de allá. De pronto, no exactamente igual a como la estamos leyendo ahí, pero ya venían con esa tradición desde antes. Y eso es el planteamiento que están haciendo ellos aquí. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan y quiero arrojar un poco de luz a este texto. Hay un rabino judío llamado Joseph Caro. Joseph ben Efraín Caro era un rabino, teólogo, jurista y escritor judío sefaradí, que nació en Toledo en el 1488, 4 años antes de la expulsión de los judíos de España por los reyes católicos. Tras diversas migraciones, Joseph Caro se radicó en 1536 en Safed, en el Israel, donde se ordenó como rabino y ejerció la docencia. Ya en el año 1575, él fallece a los 87 años. Este señor Joseph Caro es el más notable de los jurisconsultos judíos en los últimos 4 siglos. Prueba de ello son los títulos que mereció como Marán, que significa nuestro maestro, y sencillamente el autor, denominación con la que se quiere aludir al comentarista por excelencia. La experiencia personal de Joseph Caro, al verse llamado a ocupar
el cargo de jefe espiritual de su grey, de su congregación, por fallecimiento del rabino David Berab, lo impulsó a tratar de condensar las reglas de derecho que debía aplicar e interpretar en un código o guía de fácil manejo y consulta. Así nació en 1557 el Shulchan Aruch, cuyo título Shulchan Aruch significa en hebreo mesa preparada. Traduce la intención del codificador. Joseph Caro es autor también, bueno, de otros trabajos, entre los que deben ser mencionados especialmente sus comentarios sobre Maimónides. Entonces él cogió y condensó en un libro llamado el Shulchan Aruch un código de muchas de las leyes que que todo judío debía guardar, ¿sí? Ese Shulchan Aruch es el nombre por el que se conoce a la más importante recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía. No es un código en el sentido moderno de la palabra, tampoco es una mera acumulación de leyes y preceptos sin orden ni método. Su autor, Joseph Caro, quiso agrupar en un solo ordenamiento las reglas en las que el individuo judío debe ajustar sus actos. Y se supone que eso ha sido transmitido, que eso tiene que ver con esa halajá, ley oral, que ha sido transmitido desde la época, mire que en la época del Mesías ya estamos hablando de tradiciones y todo esto, que vienen desde muy atrás. Y en ese libro, ahorita vamos a leer algo interesante. Dice aquí, Joseph Caro quiso agrupar en un solo ordenamiento las reglas a las que el individuo judío debe ajustar sus actos. Creó para ello un texto de notable prolijidad que llegó a tener vigencia positiva. Así, por una disposición del 14 de julio de 1865, los judíos de Argelia podían optar entre someterse a las disposiciones del Código de Napoleón o bien regir sus relaciones por el Shulchan Aruch. O sea, lo que hizo fue como organizar, así es como debe vivir un judío. Y por eso dice aquí, en esta foto que les coloqué del libro, dice recopilación de las leyes prácticas según la tradición. ¿Sí? Tradiciones, ¿de qué estamos hablando acá en el texto en Marcos? Estamos hablando de la tradición. Entonces son tradiciones que han sido transmitidas de manera oral, pero ya para esta época pues ya estaban los escritos, ya estaba escrito la Mishnah, la Gemara y ya todo esto, sino que digamos como que lo compiló todo lo que necesita para que un judío normalito que no tiene acceso a estudiar todo esto pueda vivir una vida judía adecuada, de acuerdo a todas sus tradiciones y sus cosas. Eso es lo que estamos viendo acá. En ese libro habla acerca de este tema y hay cosas interesantes. En ese libro de Shulchan Aruch de Joseph Caro hay varios motivos de hacer Netilat Yadayim en la mañana inmediatamente después que despertamos. Entonces, ya que no tenemos conciencia de lo que hacen nuestras manos por la noche, es muy probable que toquen partes descubiertas del cuerpo. Segundo, otra razón, ya que todas las noches Hashem toma nuestras almas, ojo, estas son las creencias ya judías, ¿no? Ya que todas las noches Hashem toma nuestras almas y nos las regresa en las mañanas, debemos considerarnos como criaturas nuevas y por ello nos lavamos las manos para agradecer a Hashem. Tercero, y aquí lo señalé en negrito porque quiero que le pongamos atención, en las noches hay un Ruach Ra. ¿Qué es un Ruach? Espíritu. Ra, ¿qué significa malo, malvado? O sea, en las noches cuando estamos durmiendo, ahí como ven en la gráfica un poco fuerte, en la noche hay un Ruach Ra, un espíritu malo que se posa sobre las personas. Debemos lavarnos las manos para eliminar ese tipo de impureza. Entonces, mire que curioso dónde se acumulaba esa impureza. En las manos. Porque aquí estamos hablando del lavado de manos. Así como el Cohen se lavaba las manos para el servicio divino en el Beit HaMikdash, o sea, en el templo, igual nosotros debemos hacerlo para empezar el día con santidad. Asimismo, no deben tocarse alimentos o bebidas o medicinas antes de haber hecho Netilat Yadayim. Si ya fueron tocados, está permitido comerlos o beberlos. Sin embargo, hay quien señala que es mejor no comérselos. Si pueden enjuagarse, se debe hacer 3 veces. Por eso es importante advertir a las mujeres que se laven las manos 3 veces cada mano de forma alternada antes de cocinar. Los adultos debemos cuidar al extremo que los niños se laven las manos siempre que sea necesario a fin de que crezcan con mayor santidad. Entonces aquí estamos viendo de que habían varias razones por las cuales hay que lavarse las manos.
Aquí estamos viendo algunas de ellas. Y una de ellas, curiosamente, tiene que ver con un espíritu malo que se posa en nuestros cuerpos, supuestamente cuando estamos dormidos, y esa impureza va a las manos. Tipos de impureza y de limpieza. Es necesario hacer Netilat Yadayim no solo cuando despertamos en las mañanas, sino también en otros casos. Pero antes de mencionarlos, vamos a explicar los diferentes tipos de suciedades o impurezas por los cuales es necesario que nos lavemos las manos si tenemos la intención de estudiar Torah, rezar, etc. Ruach Ra, espíritu malo. Aunque nuestras manos estén físicamente limpias, recae sobre ellas Ruach Ra, espíritu malo. Cuando nos cortamos las uñas, salimos del baño sin hacer nuestras necesidades, salimos de la regadera o nos extraen sangre. Ruach Ra con impureza, aunque nuestras manos sigan limpias, el Ruach Ra recae sobre ellas. Es decir, el espíritu malvado recae a las manos. Por ejemplo, después de tener relaciones íntimas, tocar un cadáver o pasar por un panteón. 3. Manos con suciedad o sudor al tocarnos los zapatos, aunque hay quien dice que es por el Ruach Ra al tocarnos partes del cuerpo que normalmente están cubiertas o al rascarnos la cabeza. O sea, que mire que aquí estamos viendo de que muchas cosas están impregnadas de Ruach Ra y yo me toco con la mano y ese Ruach Ra va a quedar impregnado. Ese espíritu malo va a quedar aquí en mis manos. Dice, cuarto, manos sucias con algo que puede sentirse o tocarse. Por ejemplo, lodo o la suciedad que es visible en las manos. Con respecto a los puntos 1 y 2, todas las opiniones en esencia, los puntos 1 y 2 que leímos acá, todas las opiniones en esencia señalan que es necesario lavarse las manos con agua, pues ese Ruach Ra no se quita de otra manera. O sea que si usted lava las manos con agua y jabón, ahí sigue el Ruach Ra. Tiene que hacer el lavado ritual para poder que ese espíritu malo se quite de las manos. Con respecto al punto, también es necesario apresurarnos a lavarnos las manos, ya que cargamos Ruach Ra en ellas. En cuanto al punto 3, algunos dicen que también ese espíritu malvado recae sobre nosotros al hacer todo eso y por tanto es necesario lavarnos las manos, como cuando hacemos Netilat Yadayim en Shaharit. 3 veces alternadas con un keli, un instrumento, y lo más rápido posible. Pero hay quien opina que ese espíritu malvado no recae sobre nosotros en este caso y que solo es necesario lavarnos las manos con agua. Bueno, respecto al punto 4, basta con lavarnos la parte en que perdón, se me salió esto aquí. Basta con lavarnos la parte en que la suciedad cubre las manos y con cualquier producto de limpieza como agua, toallas, etc. Ojo con este último punto, otros casos, que aquí es donde está la parte central. Pero quiero que vean, muchas de esas cosas vienen, o sea, todo esto viene de atrás. Se dice que muchas de estas supersticiones en Babilonia o también en la misma época del helenismo griego es que se empieza a hablar de demonios y todos estos espíritus, entonces no se sabe a ciencia cierta si esto viene desde Babilonia o de la época cuando vino el Imperio griego. Todo ello fue antes del Mesías. ¿Ya? Entonces, al parecer, todas estas prácticas vienen de atrás. Es decir, que en la época del Mesías, muchas de estas cosas ya eran de lo que estaba dentro del pensamiento de los fariseos y los escribas. Y miren este último punto. Otros casos. Dice, respecto a que la persona se meta el dedo de la nariz o al oído, hay quien sostiene que lavarse las manos y otros opinan que no. O sea, siempre saben que han habido diferentes pensamientos. Y ojo con esto, si un estudioso de la Torá realiza cualquiera de estos actos y no se lava las manos, olvidará su estudio. Si se trata de una persona común, o sea, una persona normalita, común y corriente, podría perder la cordura. Podría perder la cordura, es decir, entra en ella el espíritu de demencia que le hace pecar. Y aquí es el punto. Este es el punto. O sea, una persona común, los apóstoles que eran personas comunes, pescadores. O sea, ellos dentro de la sociedad, los estudiosos de Torah eran los fariseos, los escribas, y al mismo Yeshua, que lo llamaban rabí, pues lo veían como alguien estudioso en Torah. No era una persona común, pero los apóstoles, que eran los que estaban, que vienen a preguntarle a Yeshua que por qué comen pan con manos impuras, ellos eran personas comunes y corrientes. Y entonces, de acuerdo a ese pensamiento,
supuestamente ese espíritu malo, ese ruach ra que tenía en la mano porque simplemente se tocó la cabeza o me tocó la nariz, quedaba impregnada de espíritu malo, y luego iban a tocar el pan, que iba a quedar ese pan impuro, ese espíritu malo iba a pasar ahí, luego cuando se lo comieran, pues mire lo que está diciendo ahí, es decir, entra en ella un ruach de demencia que le hace ¿qué? Pecar. Mire todo lo que, el pensamiento que había. No debemos tocar libros libros de Torah antes de hacer Netilat Yadayim. Entonces mire que hasta dónde nos llevó esto. La pregunta es, ¿qué era lo que cuestionaban, lo que estaban cuestionando? Un segundito que hay personas aquí que están ingresando. ¿Qué era lo que estaban cuestionándole al Mesías? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque todo esto que estuvimos leyendo aquí de contexto, ¿eso qué? ¿Eso está en la Torá? No, eso ya venía de la superstición de ellos, del pensamiento de ellos, y empezaron a establecer todas estas normas y todas estas leyes, que son ¿qué? Mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Sí? Mandamientos y doctrinas de hombres. Es decir, ¿qué es lo que están planteando ellos aquí prácticamente? Pues que al coger ellos tenían las manos impuras y al tocar el pan iba a hacerse impuro. Y dentro de ese entendimiento era que ese espíritu malo iba a entrar al pan y luego cuando se comieran el pan, ese espíritu iba a obrar en ellos para que pecaran. Ese es el punto. Entonces él le está reclamando, ¿ustedes por qué enseñan doctrinas humanas como si fuera un mandamiento del Creador? No es así. Dice, porque dejando versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, o sea, porque ellos muchas veces estaban colocando por encima de los mandamientos del Creador estas tradiciones y estos mandamientos de hombres o sea, que nacen con una buena intención para hacer un cerco al mandamiento y evitar que quebrantee el mandamiento como tal, pero el problema es que este mandamiento y con esos cercos de ellos se creaban un montón de mandamientos alrededor de ese mandamiento que el Creador dio y lo colocaban en el mismo estatus o incluso mayor que el mandamiento que el Eterno había dado. Entonces muchas veces, pues como estamos viendo cosas ahí como que exageradas, y si vos no hacías lo que ellos decían, vos estabas pecando. Y entonces eso empezaba a volver una carga muy terrible. De hecho, leyendo esa sección de Netilat Yadayim en el Shulchan Aruch, habla de que vos tenías que levantarte, tener un recipiente con agua, porque no podías caminar 2 metros sin haberte hecho el lavado ritual. Y todo ese tipo de cosas que son lo que sí vuelven cargoso el guardar la Torá. Pero eso no es Torá, es mandamiento de hombres. Entonces muchas veces cuando leemos en el Brit Hadashah que es una carga, por ejemplo en Hechos 15, que dice que es una carga, estaba hablando con fariseos, se refiere a todas esas cosas que ellos le han metido ahí con muy buenas intenciones, pero volvieron es un cargoso. En Mateo 23 estudiamos, ¿no? Los escribas y los fariseos atan pesadas cargas sobre los hombros de los hombres y ni aun ellos con un dedo las mueven. ¿Ah? Esas son las cargas que han añadido a la Torá de Dios que hacen que se vuelva una carga. Eso es lo que el Mesías viene a liberarnos de todo, de muchas de esas cosas. O sea, no todas, el Mesías no criticó todo eso, lo que estaba exagerado y que se vuelve una carga, porque hay unas cosas que tienen sentido y se pueden hacer.
pero no es un mandamiento de Dios. Hay que empezar a distinguir qué es un mandamiento del Creador, qué es una tradición, y que es que ya si uno decide hacer algunas cosas, pues no está mal tampoco si lo quieres hacer y lo entiendes. Pero aquí esto era un problema. Entonces dice, les decía, también invalidáis el mandamiento de Elohim por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera, con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. O sea, ellos habían colocado también otros mandamientos donde usted, si consagraba algo como corbán, ya no podía utilizarlo. Así eso, esa ofrenda sirviera para ayudar a sus padres. Entonces, prácticamente eso era como una forma de eludir el ayudar a los padres. Pero eso era algo que han colocado los rabinos, y eso no está por encima del mandamiento del Creador de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces ahí es donde viene el problema. Colocan mandamientos que hacen que quebrantes el verdadero mandamiento de Dios, del bendito. Y ahí es donde viene el problema. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Por eso él les está recriminando todo esto. Y dice, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, eso es lo que le está recriminando el Mesías. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y entonces aquí, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ya estamos entendiendo lo que entra, ¿no? Ahí el pan es un alimento que puede comer, o sea, es un alimento puro, o sea, algo puro en sí. Las manos, las que están impuras, llenas de ese espíritu malo, al tocar ellos el pan, el espíritu entra al pan, cuando se lo comen, el espíritu entra a sus cuerpos y los va a hacer pecar. Entonces él dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, y ojo, esto lo dice el escritor, no, esto no lo dijo el Mesías. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, el pan, el Eterno dijo que era impuro, no. Se va a hacer impuro porque con esa superstición que ustedes tienen de que entra un ruaj raj aquí, que toco el pan y entonces entra ahí, y todo este cuento que acabamos de contar, se va a hacer impuro porque ustedes digan, no, lo que el Eterno dijo que es puro, y fin. El pan es un alimento puro, sigue siendo puro. Nada de esas supersticiones que ustedes tienen. Eso es lo que está diciendo. Aquí no está hablando, y mire que estaba hablando era de las manos. El pan era un alimento puro, no estaba hablando aquí que ellos no estaban comiendo camarones, ni lechona, ni nada de estas cosas. Entonces mire que cuando ya entendemos el contexto, nos damos cuenta de todos los errores que se cometen. Vamos a leer aquí en resumen. Entonces el problema era que ellos estaban comiendo pan con manos impuras. ¿Cuál fue la respuesta del Mesías? Ustedes enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, y luego esos mandamientos de hombres se convierten en tradición. Terminan por volverse más importantes que los verdaderos mandamientos de Elohim, a tal punto de invalidarlos por guardar dichas tradiciones de hombres, honrando así de manera vana al Creador. ¿Qué enseñó el Mesías a la multitud? Ninguna de esas impurezas, por no lavarme las manos, Netilat Yadayim, puede entrar en el pan y luego dentro de mí para hacerme impuro o hacerme pecar, en este caso, que es lo que ellos querían decir. Más bien lo que de dentro del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Entonces seguimos leyendo acá. Cuando se alejó la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también están en entendimiento? ¿No entendéis? Bueno,
Esto decía, haciendo limpios todo el alimento, versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿qué explicó a sus discípulos que no entendieron la parábola? Derribó la creencia supersticiosa de los fariseos y escribas de que el Ruach Ra que los discípulos tenían en sus manos por no darse el lavado ritual de las manos, pasarían al pan, volviéndolo así impuro, y luego ingiriendo el Ruach Ra, entrarían ellos tomando su control y los haría pecar. Esto no es así. Es lo que ya tiene el hombre adentro, en su corazón, que al salir contamina al hombre mismo y tiene incidencia en los demás hombres. Dice, pero que lo que decía el versículo 19, esto decía siendo limpios todos los alimentos, la respuesta es clara en el contexto del diálogo. Yeshua hablaba con judíos. Es más, la clase religiosa del pueblo. Para un judío que era comida, lo que los indios que era comida, Levítico 11 y Deuteronomio 14. Entonces la pregunta aquí es, esto excluye la interpretación gentil no judía de que puedo comer cualquier cosa que en mi cultura es comida, porque es que él no estaba hablando, como les dije ahorita, con gente de otras naciones, estaba hablando con gente judía que tenía en su mente comer lo que Dios dijo. Y ya vimos ahí que ahí en ningún momento ellos estaban comiendo uno de estos animales, estaban comiendo era pan, que eso se podía comer. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, el cerdo en Oriente, en países como China, en Latinoamérica, por ejemplo, nosotros hablamos del cerdo. Entonces, cuando se leía eso, yo puedo comer cerdo ya. Pero si lo leo o sea, es como yo les digo a ustedes, yo les digo a ustedes, ustedes están acá en mi casa y yo en la nevera tengo comida para perro, comida para gato, porque tengo perros y gatos, supongamos. Yo les digo, vaya dentro de la nevera y todo lo que está en la nevera usted lo puede comer. Usted va a abrir la nevera y de acuerdo a su entendimiento usted va a leer ahí comida para perro, usted no va a comer eso. Comida para gato, usted no lo va a comer. Es lo que dentro de su entendimiento es comida. Usted va a sacar lo que para usted es comida, que le sirve a usted como alimento. Entonces, por eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ah? Entonces, fue escrito a ellos, pero tenemos que meternos al contexto para poder hacer una interpretación correcta. No decir esas cosas que están diciendo. Lo que quería decir Yeshua era lo que Adonai dijo que era limpio, es limpio, a menos que él mismo diga lo contrario. Y no va a dejar de ser limpio porque hombres digan y enseñen que por no lavarme las manos de acuerdo a sus tradiciones, ese alimento se va a volver impuro. Lo que realmente hace que un alimento sea puro es la palabra de Adonai. O sea, que Dios haya dicho, esto es un alimento puro, esto es algo que se puede comer y esto no es alimento. Esa es la clave. Es decir, que Adonai diga que ese animal es apto para ser consumido por el hombre para su alimento. Si Adonai dice que ese animal es impuro, o sea, no apto para el consumo humano, pues no debe ser considerado como alimento. Vamos a confrontar eso con un pasaje en Primera de Timoteo 4. El versículo 1 al 6 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, ¿qué sería? Todo lo que va en contra de la Torah, de la sana doctrina. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse. O sea, habían cultos donde se prohibía el casamiento. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, aquí no está hablando
de que mandarán a abstenerse de comer cerdo, perro, ratón. No, no, no. Aquí está hablando de mandarán a abstenerse de alimentos. O sea, lo que Dios dijo que es alimento. O sea, de lo que puede comer mandarán a abstenerse de eso. Lo otro no, porque eso no es alimento dentro del contexto que ellos están. Que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes y los que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿La verdad cuál es? Levítico 11 y Deuteronomio 14. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Claro, ya vimos esto de que todo lo que Dios creó es bueno. Claro, todos los animales, en este contexto animales, claro, el cerdo es un animal bueno que fue diseñado con una función. Lo mismo todos esos que no pueden comer son buenos, cumplen su función, pero no son para el consumo humano. Y el hecho de que no sean para el consumo humano no quiere decir que sean malos. Cumplen su función y su propósito. No es ser comida. Dice, porque, y este aquí es el centro de todo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Levítico 11, Deuteronomio 14. No es que yo diga que hago la oración por lo que está aquí, o sea, por ejemplo, tengo un cerdito aquí en el plato y digo, Dios, santifica estos alimentos y entonces ya me los puedo comer. No, amigo. Porque por la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios? Levítico 11, Deuteronomio 14. Si el Eterno dijo que eso es alimento, entonces es alimento. Simplemente ora por él y cómetelo. Ora dando gracias y ya, cómetelo. Ya queda santificado, porque Dios lo dijo. Pero si te vas a sentar en la mesa y vas a colocar en el plato algo que Dios dijo que eso no era comida, pues ya por la palabra de Dios, pues te está diciendo que eso no es. ¿Para qué vas a orar por eso? Tu creencia no está por encima de lo que Dios dijo. ¿Sí vemos cómo se ha tergiversado todo? Ok. Yo creo espero que quede claro este tema, ¿no? Si Yeshua hubiese enseñado en ese momento, y esto es otra cosa para tener en cuenta, si Yeshua allá en Marcos hubiera enseñado en ese momento que ya podíamos comer cerdo, ranas y demás animales impuros, inmediatamente los fariseos y escribas pues tendrían motivos y testigos suficientes, porque recuerden que dice que estaban fariseos, escribas, una multitud de gente y los discípulos. O sea que testigos había miles que puedan haber visto y declarado, vea, él está enseñando lo contrario de la Torá, del Padre. Entonces tendrían motivos y testigos para culparlo de enseñar a quebrantar la Torá y llevarlo inmediatamente al Sanedrín, que es el Tribunal de Justicia o Beidín. O sea, tendrían cómo acusarlo, pero no lo acusaron de nada porque él no estaba enseñando que podía comer lo que Dios dijo que no puede comer en ningún momento, y no ahí mismo lo hubieran cogido. Dice, para luego lapidarlo. Pero vemos en los versículos siguientes que no fue así, sencillamente porque los fariseos y escribas entendieron lo que él estaba diciéndoles. Por eso se quedaron callados. En conclusión, no puedo descontextualizar textos sacándolos de su contexto para volverlos un pretexto y luego acomodarlos a lo que yo quiero que digan para no incomodarme o incomodar a nadie. Pues debemos entender y recordar que la palabra de Elohim es contracultura. Es contracultura, porque recuerden que el Eterno dio esa palabra. Dios es un Dios de división, nos saca, y de distinción. Su Torah es la que nos distingue de los demás pueblos. Es decir, la cultura del pueblo de Elohim es diferente a las demás culturas. Y en esta cultura de Elohim, esto es lo que se come y esto otro es lo que no se come y no es comida. Amén. Bueno, espero que todos digan amén. Entonces debemos entender que recordar que la palabra de Dios es contracultura, pues vino a formar una nación santa, apartada, diferente de las demás, y esto incluye hasta la manera de alimentarnos. ¿Ok? Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar y luego abrimos los micrófonos para, si quieren preguntar algo o si quieren aportar algo, también bienvenido.
¿Listo? Padre amado, te damos toda raba por este tiempo, por este espacio que nos has regalado. Te pedimos que seas tú siempre glorificándote a través de estas enseñanzas, que seas tú quitándonos los velos, que seas tú dándonos un mayor entendimiento, discernimiento y comprensión de tu palabra, Padre. Como decíamos, no seguimos hombres ni denominaciones, sino tu palabra que es la que nos santifica. Como decía el Mesías, santifícanos en tu verdad, tu Torá, tu palabra es la verdad. Permite acomodar nuestro corazón, amoldar nuestro corazón al molde de tu Torá, de tu palabra, porque queremos una vida que te agrade, una vida de alabanza a ti, Padre bendito. Esa es la única forma de parecernos más a ti cuando guardamos tus mandamientos. Tu Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Gracias por permitirnos compartir el día de hoy y poder despejar un poco estos temas confusos que se han enseñado de una manera equivocada durante mucho tiempo, pero que hoy nos has permitido y nos has dado la oportunidad de entender un poco más desde su contexto la situación que se presentaban ahí y arrojarnos luz en el entendimiento de tu palabra. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos que este resto de día de Shabbat sea bendición para nosotros y nuestras familias. En el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén.